Realicemos algunas pruebas con el multianalizador para ver cuáles van a ser sus resultados. De igual manera, usted deberá hacerlo en su propio automóvil. Primeramente, debemos saber cómo conectar el multianalizador. Dependiendo la escala que veamos a ocupar, vamos a conectar el cable negativo del analizador en la terminal negativo de la batería y el positivo del analizador en el positivo de la batería. Conectado a la batería, un captador magnético, el cual abrazará cualquiera de los cables de las bujías. Lo hacemos contacto en uno de sus cables y luego debemos tomar en cuenta cuál es la escala que vamos a utilizar en el analizador. El selector en el analizador se encuentra en la escala de voltio. Por lo consiguiente, en este momento se está midiendo el voltaje de la batería, que corresponden 13 voltios. 12, 14 en medio serían 13 voltios. Tomando en cuenta también que está en la escala alta, debido a que la escala alta cuenta de 0 a 20 voltios, mientras que la escala baja únicamente cuenta de 0 a 2 voltios. De esta manera únicamente estamos midiendo el voltaje de la propia batería. Pero si nosotros queremos saber cuál es la condición del sistema de carga de este automóvil, únicamente lo que debemos hacer es encender el motor y observar qué sucede en el voltaje. Vamos poniendo en marcha el automóvil para que así podamos saber qué sucede en el voltaje. Como podemos observar, el voltaje bajó a la hora de darle arranque al motor. Esa es la demanda que requirió el sistema de arranque. Pero ya encendido el motor, podemos observar un aumento en el voltaje de 14 voltios. Esto es a velocidad de marcha mínima. Por lo consiguiente, el voltaje no debe de excederse a más. Si nosotros lo aceleramos, podemos observar si hay un aumento, el cual no deberá pasar de 14.5 voltios. Procedemos a acelerar el motor para ver qué sucede en la aguja del voltímetro. La aguja en el voltímetro aumenta, pero hay que tomar en cuenta que no sobrepasa 14.5 voltios. Al no sobrepasar 14.5 voltios el voltaje en el analizador, significa que el sistema de carga se encuentra normal. Si se aumentara o no se tuviera control del voltaje, la aguja aumentara a 16, 17, 18 o más voltios, lo que ocasionaría que la batería se quemara. Ahora bien, si nosotros cambiamos el selector de pruebas a la escala de RPM o revoluciones por minuto, estamos obteniendo la velocidad del motor. O sea, estamos utilizando la escala high, por lo tanto estamos obteniendo una escala de 800, unas revoluciones de 800 RPM. Si lo ponemos en una escala low, la lectura es más precisa. Por lo tanto, se encuentra oscilando entre 800 y 825 revoluciones por minuto. Si nosotros aceleramos el motor, aumentan las revoluciones, pero no debemos acelerarlo más de lo que la escala puede registrar. Por lo tanto, la escala baja del analizador en RPM únicamente abarca hasta 1600. Si nosotros deseamos hacer pruebas de mayor velocidad en el motor, debemos de cambiar el selector a alta. De esta manera, pudimos observar que las revoluciones aumentaron a 3000 revoluciones, a 3000 RPM. Nuevamente está en escala alta, por lo tanto la aguja está indicando 800 RPM en la parte de abajo. Pero si lo seleccionamos en la escala baja, la lectura es más exacta y regresamos nuevamente a las 800 revoluciones, 825 con que cuenta este motor.
Los puntos también deberán de ser verificados y por lo tanto es importante que nosotros cambiemos el selector de cambio a la posición de duel. Esto significa ángulo de cierre. Al cambiarlo al selector de campo o ángulo de cierre, tomamos en cuenta acá que la lectura es 0. Eso significa que en este automóvil el sistema de ignición es electrónico y por lo tanto no se puede realizar la prueba de ángulo de cierre. Pero veamos ahora cómo poder realizarlo en otro automóvil. Veamos ahora cómo se puede llevar a cabo la prueba para verificar cómo se encuentran ajustados estos puntos en este automóvil. Las terminales que antes estaban conectadas en la batería, ahora deberán ser conectadas el cable rojo de la terminal al negativo de la bobina. El negativo de la bobina está identificado por una letra o por un signo menos. Y la otra terminal a una tierra en el motor o se pueda quedar siempre en el cable negativo de la batería. Ahora debemos observar cuál es la escala que corresponde a este motor. Por ser de 4 cilindros, utilizamos la escala de 4 cilindros y estamos obteniendo un ángulo de 35 grados duel. 35 grados duel. Por lo tanto, si nosotros acudiéramos al manual de especificación para ver qué ángulo de cierre permite este automóvil, sabríamos si el ángulo de ajuste de los platinos es normal o requiere de ajuste para que este vehículo pueda producir un mejor funcionamiento en el encendido. Ahora bien, recuerde que para obtener duel, usted necesita hacer contacto el negativo de la bobina y una tierra en el motor o en la propia negativo de la batería. Asimismo, cuando usted necesita hacer una prueba de revoluciones por minuto, puede dejarlo en esa misma conexión, negativo de la batería más negativo de la bobina, únicamente cambiándolo al selector de baja, obtenemos también las revoluciones por minuto del motor. Esto significa que por medio de este analizador hay dos formas como poderlo conectar para obtener las revoluciones por minuto. Si lo conectamos al negativo y positivo de la batería al principio de las pruebas era para verificar el voltaje de la batería directamente. Y si asimismo obtuvimos revoluciones por minuto, era sencillamente porque el captador magnético estaba conectado o abrazando uno de los cables de la batería, de las bujías. Si nosotros lo desconectamos, se eliminan las revoluciones por minuto. Si lo conectamos nuevamente y abrazamos un cable de las bujías, volvemos a obtener las revoluciones por minuto en el analizador. Ahora vamos a realizar una prueba de continuidad en alguna de las componentes de este automóvil. Antes de iniciar a una prueba de continuidad, déjenme explicarles cómo un analizador multitester digital de tipo de bolsillo como este puede usted utilizar para verificar el voltaje de su batería. Haciendo contacto las terminales negativo y positivo de la batería, seleccionamos la escala de voltaje. Podemos observar en el voltímetro, al seleccionarlo en la escala de voltios, que el voltaje de la batería y su sistema de carga están suministrando a la batería 13.1 voltios. Podemos realizar la misma prueba como se hizo en un voltímetro análogo o de aguja, acelerando el motor para saber cuánto es la máxima cantidad de voltaje que el alternador proveerá a la batería. Veamos. Como pudimos apreciar, el aumento en el voltaje fue a 14.5 voltios. Por lo tanto, significa que se encuentra cargando normalmente. Hagamos nuevamente la prueba. En baja velocidad tenemos 13.0 y a alta velocidad el aumento en el voltaje fue de 14.2 máximo. Esto significa que el sistema de carga se encuentra normalmente.
Ahora bien, usted pudo ahora darse cuenta que por medio de un analizador digital es mucho más práctico, mucho más fácil, porque aparecen los números que nos indican las lecturas del voltaje, tanto de la batería como el aumento del voltaje al acelerar para verificar la condición del sistema de carga. Ahora veamos cómo hacer una prueba por medio de un tester light o probador de corriente. A la hora de que se enciende el automóvil, necesitamos saber si el positivo de la bobina se alimenta de corriente. Para saberlo, conectamos la terminal de la lámpara de prueba en la terminal negativa de la batería. Y por medio del probador de corriente, hacemos contacto la terminal positiva en la bobina. Podemos observar entonces que sí está recibiendo corriente el positivo de la bobina a la hora de que permanece encendido el motor. Si usted necesita saber si el voltaje llega hasta el positivo de la bobina al encontrarse encendido el motor, o bien cuando coloca el interruptor de encendido on o la llave de encendido abierta, hace contacto el positivo de la bobina y usted obtendrá el destello, que significa que se está alimentando el positivo de la bobina. Supongamos que este vehículo no encendiera. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es colocar el switch on o la llave de encendido abierta y verificar en la terminal positiva de la bobina si llega voltaje. Ahora bien, por medio de esta lámpara de prueba nosotros podemos localizar dos cosas. Una, corriente, y la otra, tierra. Todo depende dónde se conecte la terminal de la lámpara de prueba. Si nosotros conectamos la terminal de la lámpara de prueba en la terminal positiva de la batería, entonces cualquier parte en el chasis o en el motor o en el cuerpo del automóvil que tenga tierra o que esté conectada a una buena tierra, esta lámpara encenderá. Por ejemplo, acá. No es que haya corriente en el tornillo que detiene al filtro el aire, mas sin embargo, como tenemos conectada la terminal del probador al positivo, significa que esto es una buena tierra. O bien, en la propia carrocería del automóvil, también podemos obtener tierra. Es debido a ello que todos los circuitos eléctricos en el automóvil, sus conexiones a tierra se llevan a cabo en corto, o sea, no tienen que ser directamente hasta acá donde se encuentra el negativo de la batería. Si nosotros cambiamos de posición la terminal de prueba y ahora la conectamos en el negativo de la batería, únicamente podemos ir a hacer contacto las componentes que se alimenten de corriente. Por ejemplo, la lámpara o probador enciende cuando lo hago contacto en el positivo de la batería. También encenderá cuando lo hago contacto en el positivo de la bobina. También encenderá cuando lo hago contacto en la terminal del regulador de voltaje. El regulador de voltaje se alimenta de corriente directa y asimismo controla la salida del alternador. Únicamente las componentes que cuenten con corriente nos dará a conocer el probador de corriente que encienda. Si nosotros hacemos contacto a alguna parte metálica en el motor, como esto no se encuentra conectado a ninguna tierra o no se encuentra con corriente estas componentes, el probador o lámpara no enciende. Recuerde entonces, todo depende donde usted conecte la terminal de la lámpara de prueba. Si la coloca en el negativo, usted anda buscando o quiere encontrar algún cable que tenga corriente. Y si usted la conecta en el positivo, usted anda buscando cualquier componente donde usted pueda hacer una conexión a tierra. Bien, ahora déjeme mostrarle cómo por medio del probador de continuidad podemos saber la condición de muchas de las componentes del automóvil. Veamos. Para medir continuidad o resistencia de los cables de alta tensión de las bujías, hay que tomar en cuenta el tipo de cable que lleva su automóvil. Existen de dos. Algunos cables cuentan con un hilo de seda en su interior para fluir la corriente por él, mientras que otros cuentan con alambre de cobre en su interior. Ahora en día,
El cable de alto voltaje o alta tensión se ha eliminado de cobre y se ha integrado de seda para evitar las intersecciones de las radios, más que todo de la policía, de las ambulancias, que no haya referencia alguna entre estas radios por el alto voltaje que fluye a través de estos cables de alta tensión cuando son de cobre. Pero cuando estos son de seda, este problema se ha eliminado y esa es la razón por la cual se han integrado a los automóviles. Para medir la resistencia de un cable hay que tomar en cuenta su largo o su tamaño. Hay una aproximación de 5.000 a 10.000 ohmios por pie de largo que tenga el cable. Veamos cuánto mide este cable y si se encuentra en buenas condiciones. Haciendo contacto cada una de sus terminales, negativa y positiva del analizador o del multímetro, podemos observar una lectura de 9.790, 9.790, 9.780. Hay una pequeña variación que no es nada malo. Esto significa entonces que este cable de alta tensión, que precisamente es el que conecta la torre central de la bobina hacia el centro de la tapa del distribuidor, se encuentra en buenas condiciones. Recuerde, si usted contara con cables que son de hilo de cobre, entonces a la hora de hacerlas contacto con las terminales de su multímetro, usted podrá escuchar un sonido si este no se encuentra roto o partido. Si usted no escucha ningún sonido, tome en cuenta que también puede ser porque es de seda y no de cobre. O si no, también tiene que tomar en cuenta que si es de seda, debe medir usted la resistencia, que aproximadamente será de 5.000 a 10.000 ohmios por pie de largo. Bien, así como le hemos mostrado cómo llevar a cabo estas prácticas por medio de estos analizadores o equipos o instrumentos de medición muy básicos, asimismo también le hacemos saber que son de fácil utilidad